Señor, que derrames la fuerza y el poder del Divino Espíritu sobre cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues buenas tardes a todos. Qué bueno que, qué bueno que están aquí a pesar de nosotros. Bueno, vamos a meditar un poquito sobre la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar hoy un poco de lo que es la santidad. ¿Qué es realmente? No vamos a dar una definición teológica de santidad, ¿no? Pero ¿qué es la santidad? La santidad, ¿verdad?, es asemejarnos a Dios, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza de Dios, que va transformando nuestra vida. Y la voluntad del hombre, ¿verdad? ¿Dónde queda la voluntad del hombre? En decirle a Dios siempre sí en lo que Él va a realizar en nosotros. Esa es la verdadera santidad. Nosotros nos vamos asemejando cada día más a Dios. No en cuanto a nuestros actos, sino desde nuestro interior. Algunas veces, ¿verdad?, nosotros pensamos en la religión, en la fe, en que todo es un conjunto de buenas obras, es un conjunto de buenas acciones, es un conjunto de todo eso, pero se nos olvida que para que realmente nosotros podamos vivir la vida de Dios, tiene que empezar todo desde el interior de la persona. Todo lo demás, hermanos, puede ser imitación. Todo se puede imitar. Incluso puede creer una persona que está en el camino de Dios y descubrir a la larga que no lo está, ¿verdad? Todo puede ser imitación. Lo único que nunca va a poder imitarse es la relación personal que nosotros tengamos con Dios, sea una buena relación o una mala relación con Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar realmente ese rostro de Dios y dejar que ese rostro de Dios se pose sobre nosotros y nos vaya transformando poco a poco. Cuando a veces nosotros decimos, ¿verdad?, bueno, a lo mejor alguien no va a, ¿cómo se llama?, a aguantar, ¿no?, el camino a Dios. No es que no se vaya a salvar a la persona, sino que en el caminar a Dios hay muchos cambios, ¿no?, que nosotros debemos tener ahora sí que una mente, un corazón y un espíritu abierto a esos cambios, ¿verdad? Siempre hay transformaciones. Van a haber cosas que nosotros vamos dejando y otras que vamos adquiriendo, algunas que nos sirvieron en un principio, luego ya no. Por ejemplo, hablábamos la otra vez, ¿no?, con algunas personas de aquí, y decíamos, ¿no?, de que incluso la oración cambia. La madurez se debe mostrar también en la oración. Lo que no cambia, ¿verdad?, son las características que debe tener la oración. Una oración debe ser confiada, humilde, pero nosotros vamos cambiando. Imagínate a un muchacho, ¿no?, ya decíamos nosotros, de 35 años, ¿no?, que es muy joven, ¿no?, pues está en su casa, ¿no?, y empieza a hablar como niñito, ¿no? O sea, ya como niñito, se dirige a su mamá como niñito, hace sus pesadeces como un chamaquito, se comporta, o sea, sus papás van a llegar a hartarse y le van a decir, bueno, ¿qué está pasando contigo? No eres un niñito, ya eres adulto, compórtate como adulto. Ahora, el cariño hacia la mamá, hacia el papá, pues eso no va a cambiar, es el mismo cariño o más, ¿verdad?, lo que puede existir, pero también va cambiando la personalidad y la forma de ser. Lo mismo debe pasar en nuestra relación con Dios. Vamos madurando en el camino de Dios, por lo tanto puede cambiar, ¿verdad?, nuestra manera de orar, nuestra forma de orar, y no me estoy refiriendo a las palabras más rebuscadas o más teológicas, no, pero sí con una madurez diferente. Cuando Jesús dice que seamos como niños, no dice que seamos aniñados, ¿no?, malcriados, no, sino que seamos como niños en cuanto a la confianza que tenemos con Dios. Pero, por ejemplo, si yo, una de mis hijas llegara a estudiar, no sé, para, no sé, contadora, por ejemplo, ¿no?, y yo, ya grande, ella ya titulada y todo, y veo que tiene una forma de hablar
que no corresponde a lo que ella es, pues yo mismo le voy a decir, ¿sabes qué? Compórtate como lo que eres. Tu cariño hacia mí no va a cambiar, al contrario, pero tenemos que ser lo que realmente somos. Entonces, cuando nosotros hablamos de madurez espiritual, la madurez espiritual no es lo que se ve afuera, sino es lo que vivimos nosotros adentro. Hay gente que dice o cree, ¿no? Que creemos que a veces somos muy espirituales en el exterior, porque aparentamos, ¿no? Una fuerza, una vitalidad desde el espíritu y todo, pero en nuestro interior, en nuestra relación con Dios, seguimos siendo los mismos niños inmaduros que en un principio. Y no debe ser así. La madurez se refleja desde el interior, empieza a formarse esa madurez espiritual y se va a ver luego en el exterior. La ternura, el cariño con el que nos dirigimos a Dios nunca va a cambiar. Le puedes decir tu papá a Dios, ¿verdad? O papaíto, o como tú te dirijas a Dios, ¿verdad? Y no por eso tu relación con Dios va a ser diferente. O sea, qué bueno, ¿no? Que podamos dirigirnos a Dios de esa manera, pero dentro del espíritu de madurez que nosotros tengamos. No es lo mismo la oración de una persona que está iniciando un proceso de conversión que una persona que se supone, ¿verdad?, que ya está en un proceso de conversión. Entonces también nuestra forma de orar, también nuestra forma de dirigirnos a Dios, pues va a ir cambiando y va madurando también. Entonces, hoy el tema, ¿verdad?, es exactamente eso, analizarnos a nosotros, no desde el exterior, porque desde el exterior pueden haber muchas confusiones. Cuenta un santo, no me acuerdo si es San Luis María Ligorio, si no me equivoco, un librito muy bueno que él hace de cómo confesarse bien. Está baratísimo en una librería, no sé si está ahí, pero lo pueden comprar así muy baratito ese libro. Está ahí ahora. Cuando yo tenía uno. Entonces, creo que ahí, ¿no?, hablan, ¿no?, de que en un convento, en un monasterio, había un monje que murió, el monje, y todos los monjes dicen que murió en santidad, porque era un hombre que pues, aparentaba una santidad, ¿no? O sea, que era un fiel servidor de Dios, ¿no? Tanto es así, ¿verdad?, que pues, lo ponen en la capilla, le hacen su oración y todo, ¿no? De hecho, sí, bueno, creo que ya hasta lo querían canonizar y todo, porque aparentó mucho. Pero Dios no deja que la iglesia se equivoque. Entonces, cuando ya están en todo eso, Dios permite, ¿verdad?, que otro monje, como que se le apareció el difunto, pues saben que no se aparecen los difuntos, pero como que vio, tuvo esa visión, y le dice este monje que me saquen de la capilla, de ese lugar santo, porque yo estoy condenado, ¿no? Y le dice, bueno, pero ¿cómo vas a estar condenado si tú aparentas? Pues eras un santo, hacías oración y todo, y el santo es San Luis María Ligorio, ¿verdad?, se refería a la confesión, porque este monje, ¿verdad?, nunca confesó un pecado grave que tenía, nunca lo confesó, y cada vez que se confesaba, pues confesaba, pero no decía el pecado, por lo tanto no hubo un arrepentimiento y se condenó. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es esa relación que debemos tener con Dios. Y como veíamos en los temas anteriores, muchas de las cosas sencillitas son las que más daño causan a la vida espiritual. A veces nosotros pensamos que, no sé, a lo mejor, imagínense un pecado grave, el homicidio, por ejemplo. Pues la verdad, ¿cuándo vas a cometer un homicidio, no? Puede ser, y Dios lo permita, pero bueno, podría ser, ¿no?, que sucedió, ¿no? Puede ser que se cometa un pecado grave, ¿no? Pero las cosas pequeñas son aquellas que van obrando en el corazón del hombre y que son las que nos van alejando verdaderamente de Dios. Esas cositas que hay veces que decimos nosotros, ¿verdad?, como piedritas en el camino. Entonces, el que quiere seguir a Dios de verdad y busca al Señor con todo su corazón, tiene que empezar por quitar esas piedritas, no en este orden. Primero se quitan los pecados mortales y después, ¿verdad?, ir quitando todas esas cosas que van perturbando la vida del cristiano. Dice el libro a los Efesios,
Efesios capítulo 4. En el verso, vamos a empezar desde el verso 20. Dice: pero no es así con vosotros, como vosotros habéis aprendido a Cristo. Si es que habéis oído hablar de Él, y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Despojaos en cuanto a nuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renovad el espíritu de vuestra mente, y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Y empieza lo que dice el apóstol. Primero, que quiere realmente seguir a Dios y busca a Dios, tiene que despojarse del hombre viejo, totalmente. No es a medias, un poquito, es despojarse del hombre. ¿Qué es el hombre viejo? Todas aquellas cosas, formas de pensar, formas de comportamiento que teníamos nosotros antes de habernos encontrado con Jesucristo. Llega un momento en nuestra vida que decimos nos hemos encontrado con Dios. Bueno, si ya has encontrado con Dios, ese es el momento de decir, bueno, ¿cómo vivir? No solo en cuanto a relación de pecado, porque la Sagrada Escritura nos dice claramente, en verso 23, renovad el espíritu de vuestra mente y revestidos del hombre nuevo. Hay que renovar nuestra mente, cómo pensamos, cómo era nuestra forma de pensar, en qué o en quién poníamos nuestra confianza. Ahora es en qué y en quién ponemos nuestra confianza. O sea, es ir quitando todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, revestidos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego dice, por tanto, desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Hay que quitar de nuestra vida la mentira, desde las mentiras más sencillitas hasta las más graves. De hecho, el Catecismo de la Iglesia y Jesús mismo dice, ¿verdad?, que por su misma naturaleza la mentira es condenable, es grave, no porque toda mentira sea pecado mortal, pero sí es grave porque atenta contra la verdad que es Jesús. Entonces, aquel que dice que sirve a Dios, pero miente, realmente no sirve a Dios. No puede haber mentira en una persona que dice servir a Dios. Si os airás, no pequéis. Decíamos nosotros, ¿verdad? Si te enojas, peques. Tienes derecho a molestarte, tienes todo el derecho a enojarte, pero que eso no sea ocasión de pecado. No se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. Veíamos el miércoles que tenemos todo el tiempo, ¿verdad?, de un día, 24 horas antes de dormir, no sé cuántas horas duerma uno, pero antes de dormir tienes tiempo para desechar todo enojo. Porque de esas cosas abren, ¿verdad?, las puertas al diablo. Nosotros pensamos que porque si jugamos determinadas cosas o asistimos a un culto diabólico, algo también se abren puertas, ¿no? Pero esas cosas pequeñas también abren puertas a la acción del mal. El acostarnos enojados, no dice acá la causa, sino dice que si no debes hacerlo porque das lugar al diablo. El que roba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halla en necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchan.
nuestra manera de hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos como hijos de Dios? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Es triste ver católicos, ¿verdad? Y gente que sirve a Dios, pero insulta. Y la peor justificación, bueno, pues es que el Padre me dijo que pues, con todo y el Padre te vas al infierno, ¿verdad? Porque la Sagrada Escritura es muy dura en cuanto a eso. No importa quién te diga, sino qué dice la Escritura. Ninguna mala palabra debe haber en la boca de las personas que sirven a Dios. Ninguna. Si has estado acostumbrado a insultar, es tiempo de pedirle a Dios que te quite esa mala costumbre. Dice, ese es muy importante, el 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellado para el día de la redención. Nosotros, ¿verdad? Queremos una vida espiritual plena y decimos conocer al Espíritu Santo. Pero si en nuestra vida nosotros entristecemos al Espíritu Santo, nuestra apariencia de vida cristiana es falsa. La Sagrada Escritura nos menciona claramente qué cosas son las que entristecen al Espíritu Santo. Y lo dice aquí: toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. El apóstol lo dice claramente: todo eso tiene que desaparecer. Si realmente queremos tener esa relación con Dios, tenemos que buscar esto. No entristezcan al Espíritu Santo. La otra vez yo hablaba sobre cómo Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos oración, es una cosa, es una manera también de orar, el tratar de experimentar lo que Jesús experimentaba, o lo que Él experimentó. Y una de las frases más duras que tenemos en la Sagrada Escritura, pero también se expresó muy hermoso, es cuando Él se dirige al Espíritu Santo. Fíjense qué grado extremo o cuánto amor tiene el mismo Jesús y Dios al Espíritu Santo. Cuando Él dice: podrán blasfemar, todas las blasfemias que ustedes digan se les perdonará, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Qué expresa eso? Es como aquel, ¿verdad?, que realmente quiere a otra persona, que le dice: es que puedes decirme cosas a mí, pero no te metas con él o con ella, porque entonces te la vas a ver conmigo, porque el perdón viene por Cristo. Claro, aquí estamos hablando de algo grave, la blasfemia, pero no creemos nosotros que si entristecemos al Espíritu Santo y luego vamos y hacemos oración, Dios va a escuchar con agrado esa oración que estamos haciendo, cuando Él mismo ya estableció que no le gusta que molestemos al Espíritu Santo, que no lo entristezcamos. Entonces, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es empezar a erradicar todo eso de nuestra vida, hermanos. Toda amargura, toda ira, todo coraje, todo malas palabras, todo eso que lo único que hace es entristecer al Espíritu Santo. Y si entristecemos al Espíritu Santo, ahora sí que pobre de nosotros, ¿no? Porque Jesús es muy duro con aquellos que se meten con el Espíritu Santo. Y eso sí, con cuánta emoción también decíamos nosotros, ¿verdad? Habló del Espíritu Santo cuando dijo: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él les va a decir con qué emoción Jesús habrá hablado del Espíritu Santo para presentarlo. Pero con qué dureza también Jesús nos habla a nosotros y nos dice: no se metan con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, pues, habita en cada uno de nosotros. Entonces, el que quiere servir a Dios, no solo tiene que desechar de su vida las cosas que son pecado, sino que hay otros pecados como estos, porque son pecados. La amargura es pecado, la ira y todo eso es pecado, porque atentan, ¿verdad?, contra la santidad del Espíritu Santo. Nos habla de una desconfianza total hacia Dios. El origen de la fe es que tuvo una vida muy difícil,
por eso estoy amargado. Aún así, para Dios no hay medias tintas. Si quieres servir a Dios, hay que quitar la amargura. Es que me cometieron una injusticia. Perdona. Total, el perdón no beneficia al otro, sino a ti. Y en las cosas más sencillitas es donde debemos nosotros empezar a actuar. Empezar a trabajar, a ir erradicando todo eso, para que el día que nosotros ahora sí nos dirijamos a Dios, pues Él escuche con toda bondad, ¿verdad?, nuestras oraciones. Dice capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni se mencione entre vosotros como conviene a los santos. Aquí el apóstol Pablo no está hablando que no se cometa fornicación, porque da entendido y sobreentendido que se está dirigiendo a una iglesia, ¿verdad?, a un grupo de gente que ya no vivía en la fornicación. Pero él dice algo muy específico: la fornicación y toda impureza o codicia, desear las cosas que no tenemos o que tienen otros, ni se mencione entre vosotros como conviene a los santos. ¿Qué es eso de estar hablando de sexo, por ejemplo? O viendo noticias que porque fulano engañó a fulano. Lo lees. ¿Qué dice la Escritura? Ni se mencione ese tema entre ustedes como conviene a los santos. ¿Qué te importa a ti la vida del actor tal? ¿O qué te importa a ti la vida de algo? Es algo que no debes estar mencionando siquiera. ¿Por qué? Porque, por favor, ¿quién no tiene malos pensamientos? Si te lo pones a comentar y todo, también te completa lo que no debe. Tú mismo, si hablas de eso, pues estás hablando y por favor, ¿quién no se imagina las cosas? Entonces el Señor es muy duro en eso. Fornicación, cualquier tipo de impureza y codicia, no se mencione, ni siquiera se mencione entre ustedes como conviene a los santos. Lo mismo que las groserías, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias. Por tanto, tener entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Muy duras las palabras de la Escritura. Lo que la Escritura pone como idolatría es la fornicación, la impureza y la codicia. Y ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Porque estas cosas, hermanos, es el mismo demonio el que las mueve. Que nadie os engañe con vanas razones. Pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz. Pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes y levanta de entre los muertos, y te iluminará Cristo. En fin.
Así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el precio de la santidad. No hay medias tintas. No existe medio. Soy santo, ¿verdad? Aparento, ¿verdad? Una vida cristiana, hablo de Dios, me expreso de Dios, pero eso a Dios no le interesa. Lo que Dios quiere es que hagamos eso. Muchos dicen, ¿cómo es que una canción mundana, ¿verdad? Hasta en otro idioma lo más pronuncia terriblemente, ¿verdad? Cuando la gente canta en inglés, espantoso nada más que sepa en inglés. Pero cantan en inglés, dicen que cantan en inglés. Pero esas palabras, aunque están en inglés, se las aprenden bien. Pero como el aprender y el memorizar las cosas de las Escrituras me dice, me da trabajo. ¿Cómo no me aprendo un versículo? Pues hay gran diferencia, hermanos. Cuando nos aprendemos cosas mundanas, incluso las cosas de la escuela del trabajo, pues al diablo tampoco le gusta que conozcamos. Pues cuando te aprendes otras cosas que son del mundo, pues no hay nadie que te las quite de la mente. Pero Jesús nos enseñó que cuando la palabra se empieza a sembrar, hay semillas que caen a la orilla del camino y vienen los pájaros y se las llevan. Cuando uno busca que la palabra de Dios se siembre, hay alguien que está siempre, ¿verdad? Quitando de nuestro corazón lo que tratamos de aprender de la palabra de Dios. Es mucho más difícil aprender la palabra de Dios y no las cosas del mundo. Porque ahí no hay nadie que te las esté quitando. En cambio, las cosas de Dios, hasta la escuela, son cosas de Dios, ¿verdad? Pues sí, nos da trabajo. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo quitar de mi mente todo lo malo que hay? ¿Cómo tener una mente limpia? Nosotros esperamos, ¿verdad?, que con un acto de magia Dios nos dé una mente limpia. Y eso nunca va a suceder. Creo que Dios no lo ha hecho en toda la historia de la Iglesia. No sé de algún caso. Dios ha preservado a algunas personas de pureza, es verdad, pero siempre ha sido por el esfuerzo humano. Es muy sencillo. La mente es como un vaso. ¿Con qué has llenado ese vaso? ¿Qué hay dentro del vaso? Si lo hemos llenado con pura porquería, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tirar esa porquería y empezar a llenarlo con cosas buenas. ¿Por qué? Porque si yo tiro lo que está ahí y el vaso queda vacío, las cosas malas van a regresar. De manera general, lo que dice Jesús, ¿verdad? Cuando un espíritu maligno sale de la casa, ¿verdad?, sale de un lugar, de un cuerpo, vaga por otros lugares, y cuando dice, bueno, voy a regresar a ver cómo quedó aquella casa, regresa y ve que todo está barrido, limpio, en orden, pero no hay nadie habitado, o sea, nadie habita esa casa. Entonces dice, va por otros espíritus, por 7 espíritus peores que él, ¿verdad?, y van a vivir a esa casa, y aquella persona que es peor. Eso nos pasa a nosotros, sobre todo en cuestiones de pureza. Queremos limpiar la casa, tiramos todo lo malo, pero al ratito lo volvemos a llenar. ¿No es cierto? Me confieso, Señor, no sé, dije malas palabras, a lo mejor di cosas indecentes, di cosas inmorales, todo ese día, ¿verdad? Haces purificación en tu casa. Es cierto, hermano. Borras páginas, borras cuentas en el Face, que son tentación, ¿verdad? Esa muchacha que pone, ¿cómo se llama?, poca ropa, todo hay como muchachos, todo. Ese día que te confesaste, todo vas a tirar.
todo vas a hacer mal, bloquea los canales que sabes que pueden tener cosas malas, el día de la confesión. Al día siguiente, yo creo que exageré, ¿no? O sea, a lo mejor, es que esa persona, pues, tampoco hay que condenarla, ¿no? ¿Te viste así? No dale chance, no se convierte. Ahí empiezas a agregar otra vez a esa persona, o bueno, a otra nueva para que no sea pecado. Luego, aquel canal bloqueado, bueno, pues en la mañana no pasa nada malo, solo a partir de las 8 de la noche, pues vamos a desbloquear. Así empieza la vida cristiana otra vez. Claro, como jugamos al no pecado, o sea, esto no es pecado, o sea, tratamos de caminar hasta el límite de lo que no es pecado, y empezamos otra vez a llenar el vaso, a llenar el vaso, a llenar el vaso, a llenar el vaso. Y no nos importa, contristamos al Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo, luego, ¿por qué me salen mal las cosas? ¿Por qué mi vida? Y empezamos a llenar otra vez el vaso. Y vuelve a ser peor esta situación, o se vuelve un vicio. Pensamos nosotros que la confesión es un juego, que me confieso, me perdona, tengo chances, es como que la confesión, el perdón de lo que hice, borró mi cuenta nueva y te da una credencial para pecar y empezar a acumular. Y no es así. La confesión, para que sea válida, necesita de un arrepentimiento verdadero, que la convicción no es una oración, no es Señor, yo Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados, no es una oración, es realmente reconocer que nos equivocamos y cambiar de vida. Ahora, hermano, aquellos que dicen, no, pues yo sí quiero más del Señor, quiero vivir esa unción de Dios, empieza a llenar tu vaso. Empieza a llenarlo, pero con cosas buenas. Saca toda la basura que hay, ahora llénalo con cosas buenas. Llénalo con cosas buenas. ¿Cómo? Con lecturas espirituales, no solamente la Biblia. Hay cosas, ¿verdad? Hay libros que nos hablan de la pureza, por ejemplo, la vida de... ¿Alguien ha leído usted de aquí la vida de San Luis Gonzaga? ¿Alguien conoce la vida de... Yo no conozco. Fíjense. San Luis Gonzaga, un joven que vivió, de hecho se le considera así, un varón puro, casto, que practicó esa virtud de la castidad. San Francisco de Asís, cómo se convierte y empieza a vivir en castidad. Son ejemplos que debemos seguir, hermanos. ¿Conocen ustedes el libro de las glorias de María? ¿Alguien lo ha leído? Las glorias de María. Qué hermoso libro, ¿no es cierto? Todas las glorias de María. No es el tratado de la verdadera devoción. Las glorias de María. Ni siquiera es de San Luis María que yo mismo conozco. Es de San Luis María Ligorio. Leamos esos libros espirituales. Eso es llenar nuestro vaso, nuestra mente, nuestro corazón con cosas buenas, cosas puras. Lo dice acá la Escritura. Hablad siempre con salmos, que en su corazón siempre haya acción de gracias, que siempre, bueno, en fin, empieza a decir todo esto en las Escrituras. No nos engañemos, hermanos. Si queremos vivir la vida de Dios, tenemos que renunciar a todo esto. Que no es fácil, claro que no es fácil. Una persona que ha insultado mucho en su vida, de repente se encuentra con el Señor y el renunciar a todo eso, pues es difícil. Aunque yo he visto siempre milagros de Dios que de plano la gente deja de insultar de la noche a la mañana. Gloria a Dios. Pero todas esas cosas que no están bien, vamos a quitarlas de nuestra vida. Cosas que aparentemente ni siquiera son pecados. Mañana vamos a leer en el Evangelio, ¿verdad? Que dice Jesús claramente, si alguien quiere ser discípulo mío, que cargue su cruz y siga. Cargar la cruz es también, ¿verdad?, luchar contra todas estas cosas que a la larga son malas. Estamos sembrando cosas malas. Un asesino, un multihomicida, uno de los enfermos, no nace, un día amaneció y es un homicida. Van haciendo. ¿Y cómo? En las cosas pequeñas. Se van haciendo poco a poco, formando poco a poco,
y de repente, ay, mira, nos asustamos por lo que es. No. También nos pasa en la vida cristiana. El Hijo de Dios, aquel que sabe que Dios lo ha escogido, que Dios lo ha elegido y todos los bautizados que somos, debe empezar a luchar esa vida de santidad. Como dice el libro de los Efesios, y vamos a estar repitiendo siempre, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todos esos espíritus del mal. La única lucha contra la carne y contra la sangre es contra la tuya, no contra los demás. Contra ti sí tienes que luchar contra tu carne y contra tu sangre. Contra tu carne, con las obras de la carne, contra la sangre también. Sienta que se suba tu temperatura a tu regadera. No importa la edad para eso, o sea, no importa. Hay que orar, hay que permanecer en Dios. Pero lo más importante es dejar que Dios nos vaya transformando. El Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo actúa en nosotros, el Espíritu Santo no es nuestro amigo. La verdad es que no es amigo, nuestro amigo es el amigo por excelencia. Es tu mejor amigo, ni siquiera tu mejor amigo, tu recontra mejor amigo, ese es el Espíritu Santo, el único. Pero el Espíritu Santo es Dios, es muy sensible. Yo digo, no es teológico esto, pero yo digo, es el corazón de Dios, es el amor de Dios, es muy sensible. Y cualquier cosa, cualquier inmundicia, cualquier mala palabras con doble sentido, todo eso, al Espíritu Santo lo entristece. Jesús, pues, ahora sí que es muy duro, ¿verdad? Cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo. El objeto de todo es ser feliz. El camino verdadero es este, el que Dios nos va a hacer. Cada uno de nosotros tiene una lucha muy particular, yo creo, contra todo esto. La ira, la amargura, la envidia, la codicia, el chisme. Cada uno tiene una tentación especial a algo de esto, ¿no? Pues vamos a luchar, vamos a quitarlo de nuestra vida. ¿Va a ser fácil? Claro que no. ¿Quién nos dijo que iba a ser fácil? Pero sí lo podemos hacer. Y si nosotros leemos, por ejemplo, pues todo esto, ¿no? Lo que dice acá, lo que contrista al Espíritu Santo. Fíjense. Dice la ira, la amargura, las malas palabras, palabras en doble sentido, realmente son cosas que dañan a quién? Al ser humano. La amargura daña al que lo tiene. Los insultos dañan a otra persona. Tú insultas a otra persona. O a veces tú mismo te insultas, ¿no? O todas esas cosas, pues prácticamente podemos decir que no son pecados dirigidos a Dios, sino dirigidos a nosotros mismos o a los demás. Y esto es lo que entristece al Espíritu Santo. La manera como nosotros tratamos a los demás, nuestra relación con los demás y también nuestra relación con nosotros mismos. Cómo realmente nosotros vivimos esa vida de Dios. Y es ahí donde viene esa relación que nosotros debemos tener con el Espíritu Santo. ¿Por qué estas cosas van a entristecer a Dios o entristecen al Espíritu Santo? Porque estas cosas, hermanos,
no tiene nada que ver a cómo tú eres, sino a lo que realmente eres tú. No es cómo aparentas ser o cómo actúas, no es por lo que haces, sino por lo que realmente eres tú. Jesús dijo, ¿verdad? De lo que está lleno el corazón es de lo que habla. Cuando nosotros hacemos todo esto, pues no estamos expresando realmente cosas que nosotros, pues, nuestros actos, sino realmente lo que somos nosotros. Expresa nuestra forma de ser, expresa nuestra personalidad. Tenemos que empezar a quitar todo eso de nuestra vida. Tal vez poco a poco y muy difícil. Jesús nos habla de dos puertas, ¿verdad? Dice él, hay una puerta angosta y una puerta ancha. Y en los catecismos antiguos, sobre todo, se pintaba la puerta ancha, ¿no? O sea, llena así de flores, de pasteles, de cosas bonitas, ¿no? Y la otra, la puerta angosta se pintaba así con espinas y no sé qué. Realmente Jesús no nos dice eso, Jesús dice que es muy difícil encontrar la puerta angosta. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil encontrar realmente la voluntad de Dios. O sea, es decir, la voluntad de Dios es difícil realmente de encontrarse, hermano. Nosotros aceptamos la voluntad de Dios y decimos aceptar la voluntad de Dios como un hecho que ya no tiene remedio, ya ni modo. O sea, si es que la voluntad de Dios, pues ni modo. Pues que se haga su voluntad. Eso no es una aceptación real de la voluntad de Dios. Es una resignación y no es resignación de la vida cristiana. La voluntad de Dios se acepta realmente cuando yo reconozco que Dios sabe lo que Él está haciendo en mi vida. Que aunque a lo mejor ahorita no concuerde con lo que yo creo, siento o pienso, Él tiene el control de mi vida. Por lo tanto, yo le digo sí a Dios, porque Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Nosotros desde que aceptamos llevar este tipo de vida, o al menos esforzándonos, sabemos de antemano los que leen la escritura que todos tenemos un patrón muy exigente en ese sentido. Yo le doy completamente toda la razón a lo que usted dice. Yo creo que mientras más tú vas caminando, más es el grado de exigencia que se pone, que el Señor pone solamente para ser perfectos. Ahora bien, a lo que voy. Entonces, cuando uno, esto, me conoce bien, yo creo que es una de las personas que mejor me conoce. Cuando uno verdaderamente se esfuerza y está en ese camino y en esa lucha constante, por X o por Y razón, por concupiscencia o por debilidad o por falta de carácter o falta de dominio de sí mismo, uno cae en ese tipo de cosas, automáticamente es todo lo que ya había llevado, lo que ya había caminado, lo que se había esforzado, para Dios ya no tiene ningún tipo de valor, porque pues esto de, a mí la verdad, y te voy a ser sincero, le voy a ser sincero a todos, este tipo de redes a mí ya me llegan muchísimo y me alarman hasta cierto punto, porque no solo yo, por lo que yo quiero llegar a hacer, lo que yo me quiero dedicar en el futuro, sino creo que a todos nos ponen contra la pared, y a mí al menos, a mí me alarma saber este tipo de cosas, porque uno llega a verse lo mal que está, y llego a un encuentro, no sé si son de sentimientos o no sé, de lo que sea, conmigo mismo, porque yo veo a todos esto de reírse de las cosas que dice, como si no sé, como que yo más, verdaderamente yo estoy tan mal en lo que yo hago, porque yo sinceramente, yo tengo muchísimos defectos, aún ya me falta muchísimo dominar las cosas que se dice, pero veo que todos los toman con tanta naturalidad y con tanta risa, que yo no sé si es por la manera, por personalidad que tienen, o verdaderamente uno es el que está mal, y verdaderamente uno es el que ha entristecido al Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a entender.
Son varias cosas que menciono. Aquí sí yo creo que no hay cuestiones de ese tipo, pero más que nunca meter a los demás. A los demás son los demás. Es lo primero que un cristiano debe hacer. ¿No? Es decir, lo que los demás hagan, sus reacciones, yo no lo puedo. Nosotros equivocarnos. No podemos juzgar el interior de nadie. Uno. Lo que tú dices, todo está perdido cuando yo cometo un error. No, claro que no. Yo puedo estar viviendo una vida de santidad o intentando una vida de santidad y caigo en un pecado, aunque no, ya sabemos que no existe el caer. O sea, no existe, hay caer en un pecado. Hay un deslizamiento, como dice la Escritura. Uno poco a poco va llegando al pecado y llega y comete uno un pecado. Eso no Dios dice, a ver, no, ya por lo que cometiste, todo el esfuerzo, de ninguna manera. No. Dios de los méritos de la persona, Él sabe lo que realmente hay en el corazón, pero lo que sí no está permitido es que nuestros pecados se vuelvan vicios. Si yo confieso y confieso y confieso ese mismo pecado, necesito ayuda espiritual. Necesito ayuda. O sea, ¿por qué? Porque no puedo estar repitiendo. Claro, como bien se ha dicho, dice, ¿no? Una persona que decía, Padre, ¿cómo se llama? Pues son los mismos pecados que cometí, ¿no? Y el Padre dice, como broma, que dice, tiene razón, pues qué bueno que son los mismos y no otros peores, ¿no? Pues sí. O sea, qué bueno que son ellos, no otros. Pero uno tiene que esforzarse. No es válido para un cristiano decir, hace 5 años que estoy cometiendo este pecado, lo sigo cometiendo. Porque nos habla de una falta de conversión. Y supongamos que, ok, la conversión y todo, cuando sucedan esas cosas, uno tiene que buscar ayuda espiritual. Es fácil decir, bueno, me confieso y no. Por eso cuando vas a la iglesia hay dirección espiritual y hay confesión. Es algo diferente. Hay cosas en las cuales empezamos a caer repetitivamente. Pues cuando empieza a suceder eso es, a ver, lo que tú dices, alertarnos y decir, a ver, esto no está bien, algo está mal en mi vida. Si ahí está la humildad. O sea, la persona que dice, bueno, está muy duro esto, es que esto es así, pues, o sea, ¿qué más vamos a hacer? Está bien, pues Dios te bendiga. No hay una discusión. La persona que dice, como tú me alarma, eso, pues qué bueno que te alarma. La Sagrada Escritura nos dice que cuando confrontamos nuestra vida con las cosas de Dios, tiene que haber un cambio. Tengo que tomar una decisión. He cometido errores, voy a luchar contra esos errores. ¿Sí? Habla usted, ¿no?, de estas enseñanzas del Señor, es realmente alarmante porque, bueno, al menos uno cree que está uno luchando para avanzar cada día. Entonces, al pues, hacer este alto, uno se da cuenta de que pues, son tantas cosas que uno se llega a preguntar. Entonces, está tan angosta esa puerta que con trabajo, pero como dice también las Sagradas Escrituras, para los hombres quizás es difícil, pero para Dios no, porque Él dice, venid a mí los que estén cansados, agobiados, y estar cansado y agobiado, de cierta forma como humano nos causa amargura, y es una amargura que a los ojos de Dios, pienso que Él sabe de ese dolor de sus hijos, sabe de qué estamos hechos. Sí, tiene usted razón. Pero usted lo está viendo, usted usó 2 frases diferentes. Esto es imposible para los hombres, pero no imposible para Dios. Y usted lo está viendo desde el punto de vista humano. O sea, es imposible para nosotros. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Dios, las cosas, ¿sí? No tiene por qué haber amargura en nuestro corazón. La Sagrada Escritura dice que enójate, pero no peques, y que la puesta del sol no sorprende nuestro enojo.
Es decir, puede en un momento dado entrar en mi corazón cierta cosa de amargura, es verdad. Pero ahí es donde entra la acción del Espíritu Santo. Reconocer que me estoy amargando por lo que sea, sacarlo de mí. Porque si no, pues empieza, entonces la amargura entra al corazón y ya no sale. Ya no sale. Y sé que estas raíces son peligrosas. Luego nos preguntamos por qué la depresión, por qué todo esto. Eso está, vamos a decir, ni siquiera desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Empezamos, ¿por qué todo eso? Porque empezó todo en algo muy sencillo. Empieza en algo muy pequeño que se dejó en el corazón, que decimos nosotros, no fue importante en su momento, pero luego viene esto, luego viene el otro, luego viene esto, y las cosas es como la bolita de nieve que cae de una montaña. Cuando nos damos cuenta, ahora sí es algo imposible, ¿verdad? Y solo Dios puede, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice que confiemos en Él. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios, que es donde fallamos más, todo esto se va quitando de nuestra vida. Todo esto. Por eso cuando la frase esa, todo para Dios, nada es imposible, nos está diciendo Dios, deja esto en mis manos. Tú haz lo que te corresponde. Haz lo que a mí me corresponde. Por ejemplo, si habláramos de la impureza, deja de tentarte tú mismo. Sobre todo el pecado de impureza. Decimos, el diablo me tentó. No, el diablo, tú te tientas en impureza. Es una realidad, y no los jóvenes, los burros y viejos, ahí están en el internet viendo pura porquería. Entonces decimos, ¿por qué? Entonces, la tentación realmente, si analizamos eso, pues no está viniendo del diablo, nosotros nos exponemos, decirle al diablo, mira, aquí estoy. Eso hacemos. Porque la Sagrada Escritura no nos dice esto para que nos amarguemos, no vamos a decir eso, ¿no? O sea, quítate la amargura, pero con eso me voy a amargar más. No. Pero uno tiene que confrontar su vida con la palabra de Dios. Y tiene que haber conversión. No es motivo de amargura, es motivo de conversión. Por eso, hay veces pasamos viendo a los demás que si realmente tenemos tantas cosas de ver nuestra vida con la palabra de Dios, que la verdad, si hiciéramos eso, los demás nos importa nunca acabar. O sea, no me importa lo que el otro haga, no me interesa, hablar en el sentido de las cosas malas, ¿no? Ayudar al otro es otra cosa. Tienes tanto que corregir, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos tanto que corregir. ¿Y qué hacer para perder el tiempo viendo a los demás? Entonces, esto no es motivo de, no, al contrario. Por eso decíamos, es clase de, ahora sí que debemos decir, quieren ponerle ustedes universidad. No es lo mismo las matemáticas que estudian, no sé, de kinder, luego viene la primaria, me imagino que son diferentes, ¿no? Un grado más complejo, luego la secundaria un poquito más complejas, luego ¿cómo se llama? A la preparatoria, más complejas, y luego entras a una carrera y las matemáticas se vuelven mucho más complejas. Entonces es poco a poco. Entonces, a lo mejor al principio de la vida cristiana, bueno, hay muchos errores, hay que quitar lo grandote, hay que quitar lo feo, lo muy feo. Y hay gente cuando empieza la vida cristiana, y ustedes lo saben, cuán difícil es dejar el pecado mortal. Ahora a nosotros nos pueden, ¿cómo hace posible? Y hasta nos enojamos con esas pobres personas que están en una lucha para dejar el pecado mortal, como nosotros lo dejamos. Espero yo. Luego, el pecado recurrente, ahí empezamos, hay muchos que lo superamos. Y luego, Dios quiere la santidad. ¿Y qué es la santidad? Vivir como vive Dios. Expresarse como se expresa Dios. En una palabra, ser como es Dios. ¿Sí? Creo que lo que mi mamá quiso decir con la amargura no es que te amargue y te encierres en ti mismo diciendo algo así, sino de que creo que por amargura, a ver si entendí bien, creo que algo es lo que más o menos lo quería explicar, de que dices chispas, como dicen, nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista divino.
pero uno llega a preocuparse teniendo como meta tanto la santidad y pidiendo perfección, que llega el momento que se confronta a sí mismo y ve lo imperfecto que es, y es algo que obviamente yo creo que sería un falso la persona que diga no me pasa. O sea, aquella persona que dice, yo estoy bien espiritualmente, ya no tengo nada que cambiar. Bueno, no estoy tan malo, desde que tú digas, ya no soy tan malo. Disculpa, pero ya estás en el camino del infierno del chico. En cambio, cuando ves la santidad de Dios y tú dices, no, la verdad que soy tan lejos, más no soy nada comparado con la santidad de Dios, entonces tienes que estar en el camino de la santidad. Así es. ¿Cuál es el peor enemigo de la santidad? El peor enemigo de la santidad es el que dice, bueno, ese es el peor enemigo de la santidad. Si yo me siento bueno por lo que hago, por lo que mi vida religiosa, por lo que sea, ya estuvo. Ese es el peor enemigo de la santidad. En cambio, cuando una prédica, tú dices, qué mal estoy, de verdad. Ese es el camino de la santidad. Por eso el Señor siempre nos va a decir eso. La comparación con la santidad, no nos compares con Dios. No te compares con Él en ese aspecto. No hay comparación con Dios. Él es el supremo, el todo. No hay comparación con Dios. Nosotros somos hijos de Dios por herencia de Dios. Somos hijos santos. De hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad? Somos santos. Y dice alguien por ahí, ¿cómo nos ayudaría a vivir la vida de santidad? Empieza a creer que los demás son santos. Ahí está escrito. Cuando tú veas en los demás, a tus hermanos en tu casa, como dice el Padre, muy bien dicho cada vez que ve a la gente, santa hija, santo doctor, santa no sé qué, eso es un ejercicio muy bueno. Si tú ves, por ejemplo, en Israel, a una persona santa, quiere decir que estás bien. Ahora, si yo me veo bueno y los demás están en mi la santidad en eso radica. La santidad genuina jamás se reconoce bueno ante Dios. Nunca. Puede ver la vida del más grande santo, hasta del Padre Pío, de quien, hasta de la Virgen María, hasta de ella. ¿Qué dice la Virgen María? He aquí la esclava del Señor. Y decíamos, como dice San Luis María Guillón de Montfort, ¿qué es un esclavo? Nada. Es nada. No es una trabajadora doméstica porque tiene derechos, no. No. Una esclava es nada. La misma Virgen María dice, ante Dios, no soy nada. Por eso la Virgen María dice, todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Esa es la santidad, hermano. A mí no me, sí me alarma mucho, yo mismo me confronto todos los días y digo, qué mal estoy de verdad. Siempre hay algo nuevo que cambiar. Hay que cambiar. Queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros, queremos que el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Habite entre nosotros. Empecemos por hacer eso, erradicar todo eso que le enoja. Si lo hacen, si lo hacemos por personas que algún día se van a comer los gusanos, ¿por qué por el Espíritu Santo? Aquel novio, aquella novia, ¿cuántas cosas cambia el novio? O trata de cambiar algo, por ejemplo, ¿no? Aquel novio de Eru en la mesa, que lo haga ver delante de la novia, delante de los papás de la novia, a ver qué le van a decir. Se queda sin novia, sin suegro, sin nada. Lo hace en su casa, delante de su mamá y todo, pero que lo haga en la mesa, a ver. Lo hace, se controla, ¿no? Tendrá muchas ganas de hacerlo, pero en su casa lo hace, pero se controla. ¿Por qué? Porque le interesa a la muchacha. ¿No? O la muchacha aquella que come medio cerdo, ¿no? Pero cuando le invita el novio, ¿verdad? No solamente un brócoli con un poquito de aderezo light. ¿Ah? ¿Por qué crees que lo hace la muchacha? Porque da el tiempo del muchacho. Cuando llega, mamá, sírveme lo que comimos. Sabe que yo me cuento, cochinita y todo, me gusta. Entonces uno se esfuerza, hermano. Se esfuerza por
por agradar a los demás. Y no está mal agradar a los demás. El problema es ya no tener vida y querer, ¿cómo se llama? Que todos los demás, para que me acepten, yo hago. No, eso es otra cosa. Pero hay cosas que tenemos que hacer o cambiar en el matrimonio también. Hay cosas que van cambiando por la misma. ¿Por qué cambian las cosas? El noviazgo es una cosa, el amigo es una cosa. No vas a llevarte con tu amiga, bueno, ahora con amigos con derecho, ¿no? Pero que también es malo, ¿no? Pero en fin. Pero de repente son amigos. Amistad es una cosa. El noviazgo es otra cosa. El matrimonio es otra cosa. El compromiso es otra cosa también. Sin nada en particular. Entonces, cada cosa es diferente, no es lo mismo. ¿Y por qué la persona va cambiando? Porque empieza algo que se llama relación. Empiezo a relacionarme con esa persona. Aunque digamos que no, cuando te casas hay cosas que hay esposas, por ejemplo, que son muy estrictas, ¿no? Que, por ejemplo, tus zapatos, ¿no? Cuidadito, o sea, si juegas béisbol, déjame tus zapatos y afuera, por favor. ¿No? Hasta regadera mandan a poner afuera para que el esposo, a lo mejor, el novio, lo que sea, a lo mejor no lo hacía, pero ahora lo hace. Llega un momento que hasta lo hace con agrado. Si realmente ves la intención de amor, de relación, eso pasa con Dios. Con el Señor es así. Dios, como siempre hemos dicho y todos se escandalizan, Dios es el ser más gandalla que existe, es el más aprovechado que existe. Así es Dios. Cuando empiezas a conocer a Dios, dígamelo a mí. Basta, me decía aquella persona, 5 minutos que le entregues al Señor, ahí está el bruto, le entregó 5, luego 10 mejor, ¿no? Luego, pues 1 hora, luego toda tu vida. ¿Por qué? Porque es la relación con Dios. Primero, te empiezas a conocer y ves cómo es Él. Luego, no basta 1 minuto, pues unos 2 minutos ahora. Y luego, hay con los predicadores que están diciendo, ándate, entrégate como mano víctima, anda a hacer esto. Ahí lo haces también. ¿Por qué? Porque estamos en el camino correcto. ¿No nos debe alarmar? Sí. ¿Nos debe angustiar? No. No. Qué bueno que des gracias a Dios, bendito a Dios, que alguien se sintió pecador con esta regla. Ese es el objetivo. Me siento mal, me doy cuenta que Dios es santo, es más, el que está junto a mí es más santo que yo, muchísimo más santo que yo. Entonces quiere decir que Dios está obrando en tu vida y ya. Eso es lo importante, hermanos. Dios nos va a juzgar en el momento en el que llegaste. Si en ese momento llegaste y te faltó mucho, pero estabas en el camino, ya está, se acabó, te hago santo de una vez. Listo. Por eso Dios permite el martirio. Gente que ha buscado la santidad y el esfuerzo y todo, dirá que bueno, a ver, tú creo que, a ver, mejor de una vez, martirio de una vez para ti porque no tienes remedio. Así es. Cuando San Felipe de Jesús, bueno, era San Felipe, pero la verdad no era así. Dios dice, martirio para ti. Busca la santidad. ¿Quieres la santidad? Está muy difícil que la alcances por otro medio más que el martirio. Sé santo por el... ¿Está? San Maximiliano María Kolbe también que dio su vida en los campos de concentración también. ¿Cuánto santo decimos nosotros? ¿Cuánto mártir? Yo diría, ¿cuánto pecador que no luchó, que no tuvo tal vez las fuerzas necesarias para llegar a la santidad? Como por otro camino. Dios eligió el mejor modo, el martirio, pero cumplió su deseo de cuidar con lo que desea. No es yo quiero ser santo, cueste lo que cueste. Has firmado ya con un papel en blanco, ¿verdad? Cediendo todos tus derechos a Dios. Vas a ser santo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, vas a ser santo. Eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a suceder? No importa. Uno de los más santos que hay en la Sagrada Escritura, ¿quién es? Después de Jesús y la Virgen. Juan el Bautista. Dice que no existe hombre, ¿verdad?, más importante que él. Sin embargo, Juan el Bautista nunca hizo milagros. No dice sanaciones.
Creo que me menciona liberaciones. Lo único que hizo Juan el Bautista fue ayunar siempre y comer langostas, ¿no? Y vestirse raro. Eso hizo. Y alcanzó la santidad. ¿Quién nos habla de eso? Ese es Dios. Juan el Bautista llevando esa vida alcanzó la santidad. Nunca hizo milagros ni nada de eso. Jesús sí, él no. Pero no por eso es uno de los santos más pequeños en el reino de los cielos. Aunque Jesús dice esa comparación para entender, para darnos a entender, él fue santo, fue elegido por Dios. Pero tú puedes ser santo, grande e importante. ¿Saben? He entendido esto y lo escucho también a veces. ¿Cuándo tenemos que aprender a ser santos, hermanos? ¿Cuándo empezamos ese camino? Cuando pasa lo que ustedes dijeron. Cuando me alarmo de darme cuenta que estoy mal. Que muchas cosas ando mal. Estoy hablando de mal en cuestiones espirituales y de pecado. No de que, ay, Dios mío, soy más miserable de los seres humanos. Y soy una porquería. No, no es así. Eso es contrario al espíritu del Evangelio. Somos hijos de Dios con naturaleza divina, por gracia de Dios, pero con muchos errores y por nuestra misma naturaleza y el pecado que hace estrago en nosotros, pues somos lo que nos comportamos a veces mal. Entonces no es el sentir el peor, miserable ser humano. Puedo sentir el pecador, eso sí. Yo una vez fui a confesar y dije una falsedad. Eso es diabólico, no lo hagan lo que yo hice, por favor. Mis confesiones públicas. Cuando, allá en la cárcel, me acuerdo, cuando conocí al Señor, y ya me hicieron ministro extraordinario y todo eso, a una parte ya les conté. Entonces, yo ya no me sentía tan malo, ¿eh? Yo decía, pues ya, todo pasa, yo no soy tan malo. Yo no me atreví tanto como el fariseo a decir gracias, Señor. No, yo decía, bueno, no estoy tan malo. ¿No? Me llaman hermano, ya me empezaron a llamar hermano, doy la comunión, rezo. O sea, yo no soy tan malo. Me acuerdo que estaba cocinando en mi parrillita y estaba una imagen de la Divina Misericordia. De verdad que sentí que el Señor me miraba y me dije, delante del Señor, y dije, Señor, no sé qué sentí en mi corazón, y dije, perdóname, soy el peor de todos. Y dije las palabras que a Dios le gusta que digas. Dije, Señor, haz lo que tengas que hacer. Pero un dicho y hecho. Al día siguiente empezaron las críticas en mi contra, me acusaron de todo. Yo ni quería ir a la iglesia. Me dijeron farsante, hipócrita. Hasta el padre llegó en todos los escándalos que había. Hasta el sacerdote me mandó a buscar y me dijo, a ver, venga, vamos, digo, he escuchado tantas cosas de ti. Le digo, padre, pues la verdad, y yo dije, gloria a Dios, ahora sí, renuncio a esto y se acabó de llevar una vida de oración. Y yo, padre, pero no. Dame conmigo, dame el gusto de que si es todo eso, ¿verdad? Que yo te corra, me dijo. Palabras sabias y que me quedé a soportar. ¿No? Me quedé a soportar. Pero ve la hipocresía. Una vez llego con el padre Carlos, le digo, padre, me vine a confesarle y vino a confesarse el pecador más grande del mundo. Y me dijo el padre, no seas soberbio. Y entendí entonces cuánta soberbia puede haber disfrazada en nuestro corazón. Yo no dije eso de que soy el pecador más grande del mundo porque lo creyera, sino porque me sentía no tan pecador del mundo y lo dije con ironía. Pero gracias a Dios me he puesto personas santas en mi vida que me han ayudado a darme cuenta de eso. Yo me di cuenta de eso y dije, qué mal estoy, qué mal. Hay que hacer más oración, penitencia, oración, todo. Entonces, para eso es la palabra de Dios, que nos confronte, que digas, estoy mal, y empecemos a ver en los demás la santidad que existe en los demás. Que en los demás sí hay santidad, a mí me falta mucho. Vamos a luchar, sin desanimarnos. Al contrario, por eso estos temas como que son, no se los vas a dar a una persona que ayer aceptó a Jesús como Salvador. ¿No? Para renunciar a todo de una vez, ¿no? Es poco a poco. Bien dice el profeta
Jeremías, y mañana lo vamos a leer, ¿verdad? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Eres más fuerte que yo y me venciste. ¿Cuántas veces ya te dije, no vuelvo a hablar de ti, ya me tienes harto, pero ahí sigo hablando de ti? Así es la vida cristiana. ¿Cuántas veces en la vida cristiana vas a decir, ya me harté de portarme bien, ya me harté de esforzarme, y después de todo, todos una bola de quién sabe que ya me harté de eso? Pero ahí vas de nuevo a hablar del Señor. Esa es la vida cristiana. Es hermosa la vida cristiana. Es bella la vida cristiana. Pero bien dijo Jesús, hay que cargar con nuestra cruz. Amén. Bien decía los jóvenes, lo que dijo usted, que la vida es gradual, la primaria, la secundaria, la universidad, y las tentaciones y las pruebas van a ser de acuerdo a nuestra carga que podamos soportar, y Dios no nos va a poner unas tentaciones y cargas o pruebas que no podamos soportar. Entonces, yo me acuerdo que le dije a una persona, mira, ya conquisté eso. Ay, Mario, te vienen pues pruebas mayores ahora. Después te vienen pruebas mayores que las otras. ¿Y cuándo va a terminar? Hasta el último momento de tu vida va a haber las tentaciones y pruebas. Yo digo, bueno, pues ayúdame, Espíritu Santo, porque eso es una carrera, es una profesión, ¿no? Yo creo que aquí no debemos perder de vista algo muy importante, que la conversión es un proceso y que ese proceso va a terminar hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Y como usted dijo, hasta dónde hemos llegado, solo el Señor y nosotros lo sabremos. Pero creo que hay algo que no podemos perder de vista. Sí es cierto, es alarmante, sobre todo cuando pues, recordamos todas las cosas que entristecen al Espíritu Santo, pero no es para frustrarme, porque también el Espíritu Santo nos da gracias y virtudes que también nos permiten reconocer hasta dónde llegar. Usted mencionaba algo muy importante que decía, por ejemplo, el chisme. A lo mejor seguimos siendo, a lo mejor yo sigo siendo chismosa, pero tiene que haber un avance por gracia divina. A lo mejor ya no soy tan chismosa como lo fui antes, hace un mes, hace 15 días, porque nuestra vida espiritual no puede ser que siga igual. Entonces Dios no sería Dios. Porque Dios, como dice la palabra, su palabra, obra en quien quiere, cuando quiere y cuando quiere. Y aquí creo que el Señor ha obrado en la vida de todos nosotros. ¿Que seguimos siendo pecadores? Sí. Por eso sabiamente la Iglesia, por inspiración divina, no canoniza a nadie de vida. Porque la santidad es una lucha de todos los días. La santidad no es caer, sino es reconocer que hoy fallé y pedirle de verdad perdón al Señor. Recordemos que la misma palabra de Dios dice que el justo peca 7 veces al día. Entonces lo alarmante no es caer, sino, usted mencionaba otra cosa importante. Creo que en todas las etapas de nuestra vida estudiantil hay una evaluación, y esta es la etapa de evaluar hasta dónde llegar o qué me falta, en qué he estado fallando, en qué el Señor por gracia divina me ha ayudado, pero todavía me falta. Recordemos que mientras estemos en el mundo somos débiles, somos seres humanos y van a haber cosas que nos van a molestar, pero hacer lo que la Escritura diga, que no te entre la noche sin que te reconcilies. A veces contigo mismo, porque te molestas contigo mismo, porque no hiciste, porque las cosas no te salieron como deberían ser, pero tenemos que reconocer también la obra de Dios en nuestra vida. Yo solo quería preguntarle a él, ¿cuál es la diferencia que hay entre el dolor producido por unas situaciones pues, que pasamos, ¿no? Y el dolor y la amargura. La amargura, por ejemplo, pues yo pienso que es negativo, pero el dolor es algo que el Señor experimentó. ¿Cómo podemos manejar ese dolor para que no nos cause amargura? Buenísima pregunta.
hay que ver las cosas. El dolor, si no tuviéramos dolor, no seríamos humanos, ni tampoco divinos, porque al Señor también le duelen las cosas. El dolor nos puede conducir a dos cosas. Cuando algo nos duele, lo podemos volver por la gracia de Dios, lo que dice la Sagrada Escritura y acabamos de ver. Una oblación y un sacrificio a Dios. Señor, Dios, esto me duele y mucho, te lo ofrezco. Inmediatamente el diablo empieza a venir a nuestro oído. Es la amargura, hermano, son cosas del diablo. Por ejemplo, pasó una humillación pública. Sí, te dejaron en vergüenza públicamente. Te dolió. Tú dices, te lo ofrezco. Pero eso que uno ofrece, a la media hora empieza uno otra vez a revivir aquello. Y empieza uno entonces a decir, ay, lo hubiese yo contestado tal cosa. Pero ¿por qué no tuve la inteligencia para decirlo? O porque entonces empezamos a vivir ya no en el dolor, sino en la amargura. Lo que tenemos que hacer es lo que dice la Escritura: renovaos vuestras mentes. Tenemos que aprender a escuchar. Decíamos, yo les decía, reconoce la voz de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a reconocer la voz de Dios. La voz del diablo no la reconoces. La voz del diablo se discierne. Tú disciernes cuándo es el diablo el que te está fastidiando, porque tú conoces a Dios. En la voz del diablo la puedes discernir. Si esta no es la voz de Dios, pues solo quedan dos personas más, yo o el diablo. Le echan la culpa al diablo mientras. Claro, él es el culpable. De todas maneras, él es el culpable al final de todo, ¿no? Entonces, si no es Dios, es el diablo. Entonces, no dejar que eso germine en nuestro corazón. No, ahí está. Yo soy una persona, hay veces amargada, y me he dado cuenta que es en eso. De repente pasa algo, y eso lo revivo, y lo vuelvo a revivir, y lo vuelvo, hasta lo cuento después, no qué tan mal me fue, ¿no? Y me causa dolor, y me vuelve a doler, y me vuelve a doler, y hasta me quiero presentar delante de la no, si es algo que se relaciona con los demás, qué vergüenza, que dirán de mí, total, yo ya pasé hasta la historia, es algo nuevo, así es. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, que la amargura no haga raíz en nosotros, de que nos duela algo, de que lo lloremos, claro que sí, por favor, lloremos, es bueno, de vez en cuando es bueno derramar una lagrimita, no está mal. Llorar es humano y es divino también. No, la Virgen María jamás de llorar por sus hijos. Y no porque sea una mujer amargada, no, es una mujer que ama y que siente, es mamá, pero no amargada. Es la diferencia. ¿Cómo evitarlo? Discierne cuando el diablo está llamando a tu puerta. No lo dejes entrar. Si lo dejas entrar, es muy difícil que lo saques. Con el diablo no hagas contratos de compraventa, ¿cómo se llama? De arrendamiento. No hagas, porque luego se quiere quedar con la propiedad. No. No hay tratos con las tinieblas, dice la Escritura. Y eso es hacer tratos con las tinieblas. Empezar a dejar que empiece poquito a poquito, como el rencor. El rencor es otra cosa que entristece al espíritu. Y nosotros dejamos que entre en nuestro corazón. Ya nos hicieron mal, pues ya estuvo, que pase. No lo revivir, lo vuelvo a revivir, lo vuelvo a sufrir. Eso es lo que no está bien. Claro, si me hicieron una injusticia o sucedió algo en mi vida, pues me dolió y me va a doler mucho. Lo voy a llorar, para eso uno llora, hermano, para desahogarse muchas veces, ¿no? No hay gente que llora por todo. Pero ¿cómo se llama? Pero si no, llora de verdad. Bueno, a mí cuando me gusta, el llorar sí me ayuda. Yo de repente no puedo, no lloro todo lo que me llorar. Después, ya está. El baño, me lavo mi cara, se acabó. Ya está. A veces el llorar, otro lo hace con ejercicio, cuelguen allá una perilla, se llama, de box. Boxea. Las mujeres o también los varones cocinen. Saben ustedes que
que los dulces saben más ricos cuando estás sentimental. Cocina. Volvamos productivo eso. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿qué hacemos cuando estamos tristes? Lo que siempre decimos, me encierro en mi cuarto, primer error. Y no para hacer oración. Me encierro en mi cuarto, pongo música de fondo triste y a recordar. Cortavenas, la vas a poner estas, pero no lo hagamos. Luchemos, no dejen que la amargura entre al corazón. No es fácil. Gracias a Dios me ha puesto, yo tengo acá a mi hermano Miguel que me ayuda mucho con su, ¿cómo se llama? Su familia no me va a dejar mentir, ¿verdad? Con su característica calidad para decir las cosas, ¿verdad? Tanta dulzura para decir algo. A ver, de repente digo a Miguel, oye hermano, eso es una plática que tuvimos, ¿no? Yo igual a veces siento en su momento, digo a Miguel, me siento frustrado, le digo. ¿Por qué? No sé, le digo, tantos años en la cárcel, como que a lo mejor debí haber hecho. No he terminado ni siquiera de decir mi pena. Y Miguel ya me regañó yo. ¿Dónde está lo que predicas? ¿Dónde está que no sé qué? ¿Dónde? Yo me enojo. Pero después reflexiono y digo, bendito sea Dios que me ha puesto amigos así. ¿Para qué quiero un amigo que me hace convencer? No, no quiero yo gente así. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, voy a salir después, ya lloré, ya me deprimí, ya lo deprimí a él. ¿Y qué gané? Nada. Claro que al momento me da coraje y me peleo, pero después reflexiona uno y dices, ¿por qué no escuchar ahí la voz de Dios que te dice, deja de estar lamentándote y de estar viéndote a ti mismo, sal adelante? Pero es que Dios no ha puesto amigos así. Casi no tengo amigos así que, ay hermano, pobrecito, no, me digas hasta lo que me voy a morir. Así es, hermanos. Es lo que Dios nos dice. Dios sí nos consuela, nos da su ternura, pero después que te da ternura, te empuja, te da la patada y dice, adelante, adelante. Aprendan a conocer a Dios. Dios es papá y fue capaz de abandonar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Tanto que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué no va a hacer contigo entonces? Que eres adoptivo, dice la Victoria. Si eso le hizo a Jesús, si eso le hizo a Jesús, dejó que muriera en la cruz, dejó que padeciera, dejó que hiciera, cuando Él pudo haber dicho, hasta aquí se acabó, y no lo hizo. Y no porque no le doliera, porque sus planes eran diferentes, mayores de lo que se podía imaginar. ¿Qué no va a hacer el Padre con nosotros? Bien, dice Santa Teresa, ¿verdad? Ahora entiendo, Señor, por qué tienes tan pocos amigos. Porque si a tus amigos los tratas así, ya me imagino cómo has de tratar a tus enemigos. Dios nos libre de saberlos. Pero ¿saben qué, hermano? No es que Dios, no, vamos a esa segunda parte bien, pero no, ya ni inventé. Pero, ¿por qué? ¿Saben por qué no comprendemos eso? Porque el plan de Dios es excelso, sobrepasa nuestra mente. Nuestra mente se fija en nosotros, lo que yo sufro, lo que yo siento, lo que yo pienso, pobre de mí. Dios no nos quiere hacer sufrir y nos va a meter al sufrimiento, no. Dios quiere, hermanos, que sobrepasemos eso, que tú puedas decir, ni el sufrimiento, ni el chamuco, ni el visim, ni nadie puede hacerte nada. Cuando podamos expresar eso, como lo dijo Pablo, como decía él, ni la muerte, ni el... A ver, me gusta esa cita, ustedes saben dónde está, es de Corintios. Muy bien. Romanos 8:35. Etcétera. Dice,
¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros. ¿Saben cuántas? Si realmente hiciéramos nosotros estas preguntas a nosotros mismos, ¿cuántos sí ya hubieran quedado acá? ¿Cuántos sí ya hubiésemos puesto aquí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? Sí. ¿La angustia? También. ¿La persecución? Pues ni qué decir. El hambre no la soporto. La desnudez, ni Dios la mande. Los peligros, Dios santo. Miedo.com. La espada. ¿Cuántos sí ya dijimos aquí? ¿Cuántos sí? A lo mejor de palabra dices no, pero en tu interior todo eso nos hace temblar y nos aparta del amor de Cristo. Nosotros los católicos ya marchan medio buenos cristianos, según no atentando contra la prédica anterior, ¿verdad? Ya no blasfemamos, disfrazamos nuestra oración para no decir que dudamos, pero nos acomodamos a esto y acabamos diciendo un no, un sí. Cuando acá la respuesta que se deben dar es no. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni la tribulación ni nada. Y dice Pablo, y me imagino a Pablo, ¿cómo lo habrá dicho? ¿Con qué emoción habrá dicho esto? Porque él sí pudo decir, he sufrido todo esto. Pues estoy seguro, dice él, porque en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Más que vencedores. Dios no habla de un vencer nada más humano, mucho más. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni una otra criatura. Acá puedes poner hombre o mujer, también las criaturas apartan de Dios, ¿verdad? Alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día que podamos decir esto, al día siguiente morimos crucificados. Ya nada nos puede apartar. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? Dios nos quiere mostrar el camino excelso, el mejor camino. Por eso es una puerta angosta que era difícil de encontrar. Pero el que la encuentra, ya está, ya la hizo. Dios no nos atormenta, sufre. No, al contrario, Él te dice, no pongas tu vista en el sufrimiento, no pongas tu vista en la tribulación, no pongas tu vista en la persecución, pon tu vista en mí, deja que yo obre contigo para ti. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Nosotros nos complicamos la existencia y pensamos que todo esto que acabamos de ver es por mis propias fuerzas. Y sí, tienes que luchar, pero es gracia de Dios. Él hace santos nada más, ni la iglesia hace santos, solo reconoce. Y de verdad se lo digo de todo corazón, hermanos. Desde que se formó la casa de oración, se lo digo de corazón, desde que se formó la casa de oración, yo no he visto más que gente buena en esta casa, gente santa. Por eso es que vengo todos los sábados a hablarles y cuando puedo les hablo en el nombre del Señor, porque yo estoy seguro que así como hay una que dicen las 11,000 vírgenes, no creo que digamos aquí que van a haber los 11,000 vírgenes, pero van a haber santos de aquí. Yo lo creo de verdad, no se los digo así no, de verdad creo y veo sus rostros y sé que son santos. De verdad. Yo lo creo y sé que Dios lo cree, solo falta que tú lo creas. Créelo. No es porque yo diga esto, porque lo dice también la Escritura. Son santos, nación santa, pueblo elegido, sacerdocio real, linaje escogido, nación consagrada. Ponte el título que quieras. Dios no nos quiere sufrir, nos quiere hacer sufrir. Nos quiere decir que existe algo mucho más que el sufrimiento humano. Algo, es más, un hijo de Dios, que se sabe hijo de Dios, que se reconoce hijo de Dios, ha empezado realmente a triunfar en la vida. Eso se los comento, no, es otra cosa. No, hago un comentario que escuché que me pareció más o menos, luego se los cuando no te gusta. Entonces, tenemos que
luchar por eso, hermano. No te desanimes, esfuérzate. Si te vas a casar, cásate. Sé santo o santa en el matrimonio. Si vas a vivir la soltería, gloria a Dios, vívela santo. La viudez, vívela santa. Lo que te toque vivir. No te hagas tío, eso es. Entonces, lo que te toque vivir, por lo que tú eres escogido, hazlo con sencillez. Vamos pues a darle gracias a Dios. Hermano mío, de verdad, yo creo que podemos hacer un ejercicio. Toma tu foto, tómate una foto con tomas. Pero antes foto para el Face. Entonces, es decir, antes de que tomes tu foto para el Face, tómate una foto, ponla allá donde siempre te ves, en el espejo, porque no hay persona que no se vea en el espejo. Es curioso eso, ¿verdad? Todos los delgados y acabados de amanecer. Cuando amanece, todos aprovechan de verse en el espejo, a ver cómo está la barriga. Porque en ese momento, pues, me queda bien la panza y todo. Esos son los momentos especiales, ¿verdad? Pon en el espejo tu foto, mírate, hermano, contémplate, recuerda ese día cuando salgas a trabajar o a dormir, o lo que acostumbres hacer, vas a ser ese nuevo santo, vas a vivir la santidad de Dios y vamos a ver que no es difícil cuando queremos agradar a alguien. Si quieres agradar al Espíritu Santo, empieza a vivir la santidad, quita esa porquería. De todas maneras, que no es nada agradable insultar. Es horrible eso. Es agradable estar diciendo tonterías. Vamos quitándolo poco a poco. Muy bien. Nos despedimos de los hermanos que nos ven. Bendito sea Dios que nos ha permitido esta tarde. Saludos a los que no pudieron venir. A Melba, que seguro está por allá. A Aurora, a Gustavo. ¿Quién me falta? A Rebeca, a los hermanos de Nicole, a doña Miki. ¿Está Rebeca ya? Ah, sí está, pero ahí está. Muy bien. Que Dios les bendiga a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de